Uno, dos, tres, sí, bueno, probando el audio. Hola, hola, buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos los que hoy nos acompañan aquí en el Centro Pro, también a los medios de comunicación que están presentes y sobre todo a las personas que también siguen esta conferencia de prensa en línea. Les agradecemos mucho el seguimiento que se ha dado a esta importante pues estrategia, esta importante acción que ha sido impulsada por muchas familias en nuestro país relacionada con la creación y funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses. El día de hoy se cumplen aproximadamente 3 meses del anuncio que realizó Fiscalía General de la República de haber ya cumplido con la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que como todos y todas recordaremos, por muchos años, desde que se creó la Ley General en materia de desaparición, se les había encomendado su creación y sobre todo su debida operación en términos muy específicos para que esta gran base de información pudiera fungir como una herramienta para la búsqueda de miles de personas desaparecidas en nuestro país. Es una herramienta indispensable para la gran crisis forense que nuestro país atraviesa. Y recordar que justamente fue hace ya 2 años que se implementó esta estrategia, un juicio de amparo que fue promovido por Olimpia Montoya, quien hoy nos acompaña en esta mesa, en acompañamiento del Centro Pro, precisamente reclamando digamos, la omisión por parte de diversas instituciones que conforman la Fiscalía General de la República
de crear y operar en los términos de esta ley general en materia de desaparición, el Banco Nacional de Datos Forenses. Entonces, el día de hoy estamos aquí pues en una mesa muy nutrida de personas pues aliadas en este delicado tema que es la crisis forense que atraviesa México, para pues compartirles las actualizaciones de este juicio de amparo y también para hablar de los desafíos que hay hoy para adelante para que este banco funcione adecuadamente. Entonces, como mencionaba, está el día de hoy Olimpia Montoya, quien busca a su hermano desaparecido desde 2017 en Celaya, Guanajuato. También está mi colega César Contreras, quien compartirá justamente el estado y el avance de este juicio de amparo. Nos acompaña Alicia Franco, que es compañera de Data Cívica, una organización aliada que desde hace tiempo ha hecho investigación y análisis de datos en distintas materias de la crisis de desaparición de personas en México, siendo una herramienta indispensable por ser una problemática de dimensiones tan grandes, en donde se necesitan personas comprometidas con esta materia para el análisis con perspectiva de derechos humanos de estos datos. Y también nos acompaña Aurora Pérez, que es una consultora e investigadora experta en temas de identificación forense en nuestro país y en muchos otros lados, que hoy también nos compartirá mucho de las investigaciones que ha hecho en los últimos años en esta materia de crisis forense. Entonces, para dar inicio, me gustaría pasarle la palabra a mi compañero César Contreras. Buenos días. Primero agradecerles mucho a los medios de comunicación que han dado seguimiento al amparo que se presentó justamente hace 2 años ya en el marco del 30 de agosto, en el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de hace 2 años. Y precisamente, como ustedes saben, el 29 de mayo de 2023 se anunció en el Diario Oficial de la Federación que entraría y empezaría la operación del Banco Nacional de Datos Forenses. Esto generó, por supuesto, muchísimas expectativas en las familias y colectivos de personas desaparecidas, de que por fin habría una respuesta institucional para dar verdaderamente resultados a las familias en la exigencia de la identificación ya. Sin embargo, pues considerando este recorrido, nos parece importante ahora compartir con ustedes a 3 meses de esa fecha, cuál es el estado de la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses, en dónde estamos y qué es lo que falta para la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. Primero, nos parece importante decirles, compartirles que el juicio de amparo no terminó con la sentencia en donde se ordenaba que en un plazo de 40 días se creara este Banco Nacional de Datos Forenses, sino que hay un proceso de seguimiento y de cumplimiento en el cual nos encontramos actualmente. El cumplimiento está siendo vigilado por el Poder Judicial de la Federación, está a cargo actualmente del Juzgado 11º de Distrito en materia administrativa para la Ciudad de México, y es este juzgado el que ha encontrado a 3 meses 3 elementos que nos parecen muy importantes compartir ahora. Primero, hubo una resistencia muy importante por parte de la Fiscalía General de la República de presentar la información y el estado del avance en la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses. Una opacidad que realmente nos preocupó, nos pareció indignante desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y por otro lado, intentando presentar una página de internet diciendo que eso era el Banco Nacional de Datos Forenses. Por otra parte, nos parece que hay un doble discurso por parte de la Fiscalía General de la República. Frente al juzgado de distrito, frente al Poder Judicial, la Fiscalía General de la República reportaba que ya había concluido la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses, que ya se contaba con la herramienta tecnológica y que ya se encontraba en funcionamiento. Sin embargo, a la par, frente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, en seguimiento a su informe de su visita del año pasado, el Estado tuvo que informar también cuál era el estado de avance sobre el Banco Nacional de Datos Forenses, y ante esta instancia internacional dijo que concluiría el Banco Nacional de Datos Forenses hasta el año 2025 o 2026.
Esto nos parece particularmente preocupante a la luz de dos cuestiones muy importantes. Primero, la obligación de que el Banco Nacional de Datos Forenses fuera una herramienta en funcionamiento debió haber concluido esta construcción desde el año 2019. Es decir, habrían pasado 6 años desde entonces para la creación de la herramienta. Tendría, digamos, este retraso de 7 años respecto de la obligación legal. Pero además, 20 años después del inicio de la crisis de desaparición. Ha tenido ya bastantes años la Fiscalía General de la República para hacerse cargo de la crisis forense y la crisis de desaparición en nuestro país. Y lo cierto es que las familias de personas desaparecidas que esperan una respuesta, que esperan a sus seres queridos, no pueden esperar. Hay familiares de personas desaparecidas que se encuentran en un grave estado de salud por consecuencias, ya sea de la edad o bien de las enfermedades que les ocasionan la desaparición, pero también vemos cómo se han asesinado a familiares de personas desaparecidas en nuestro país, y eso también nos parece un tema muy relevante porque las familias no pueden esperar. Entonces, la argumentación de la Fiscalía General de la República de que este será un proceso gradual es insuficiente respecto de la digna demanda y exigencia de las familias de personas desaparecidas en nuestro país. Y finalmente, nos parece que algo muy relevante es, frente a la opacidad y la falta de transparencia de la Fiscalía General de la República, el juzgado le requirió información concretamente a la Fiscalía de cuáles son los registros que ya se encuentran actualmente incorporados al Banco Nacional de Datos Forenses. Y lo que respondió la Fiscalía General de la República es que actualmente falta la base de datos genética, la base de datos de huellas dactilares, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y de Fosas Comunes y la interconexión con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto nos habla verdaderamente de que falta aún todo el esfuerzo necesario para la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses y que realmente pues no podemos decir en este momento que, contrario a lo que señala el Diario Oficial de la Federación, que ya se cuenta con la herramienta. En este momento podemos decir que no se cuenta con el Banco Nacional de Datos Forenses, que es una deuda pendiente del Estado mexicano y una deuda pendiente de la Fiscalía General de la República con las familias. Otra cuestión que nos parece muy relevante compartir con ustedes es que, como parte de los efectos de la sentencia, se ordenó que se realizara la búsqueda de Marco Antonio Montoya, hermano de Olimpia Montoya, quien promovió este juicio de amparo en representación de todas las familias de personas desaparecidas del país, para que se lograra construir esta herramienta. Y cuando la Fiscalía General de la República realiza esta búsqueda simulada en esta plataforma que es muy inicial, es una plataforma piloto, lo realiza con datos equivocados. Esto nos parece particularmente preocupante porque mientras que pareciera que el caso, por la relevancia, por el hecho de presentar esta información ante el Poder Judicial, tendrían que haber puesto un especial énfasis en el cuidado de la información, presentaron y utilizaron información incorrecta de Marco Antonio Montoya y se realizó esta búsqueda, poniendo solamente como un ejemplo que tenía una cicatriz en el cuello cuando en realidad la cicatriz se localiza en la cabeza. Eso implica que al momento de confrontar esa información, por supuesto que no daría los resultados esperados. Aún así, sabemos que la información con la que fue confrontada este ingreso de los datos de Marco Antonio Montoya todavía no es la plataforma completa, es muy inicial, pero ciertamente es de particular relevancia el que se haya realizado con esta información incorrecta y de especial preocupación. Y precisamente por eso la relevancia también del análisis que ahora nos compartirán desde Data Cívica y la relevancia de que desde otras miradas y de otras disciplinas se estén sumando nuevos ojos para sumarse a la exigencia de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. Sin embargo, pareciera que con este panorama no valió la pena realizar estos esfuerzos por parte de las familias, pero nos parece que sí ha dado apenas un esbozo de esfuerzos iniciales que nos parece que es relevante y que es una razón para continuar y para seguir, y que da cuenta de que la lucha de las familias y su dignidad ha dado resultados. La Fiscalía General de la República reportó también
que por primera vez se ha creado el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas. Esto implica que este registro empieza a funcionar y empieza a hacer la recuperación de la información forense a nivel nacional de los cuerpos no identificados. Esto es muy relevante porque precisamente esta es la información y esta es la dirección correcta en la que tiene que seguir la Fiscalía General de la República. Es decir, no basta tampoco una herramienta tecnológica, sino coordinarse con todas las autoridades del Estado mexicano para recuperar esa información que se encuentra fragmentada y desperdigada en todas las partes del país. Y compilar toda esa información es un esfuerzo que sí tiene sentido y precisamente alentamos a que los esfuerzos de la Fiscalía sigan en esta dirección que es la correcta. En ese sentido, hacemos hoy un llamado a la Fiscalía General de la República a estar a la altura de las exigencias de las familias, a estar a la altura frente a la crisis forense y frente a las exigencias que saldrán el 30 de agosto de las miles y miles de familias de personas desaparecidas que seguirán exigiendo identificación ya. También llamamos al Poder Judicial de la Federación a seguir vigilante puntualmente, requiriendo la información a la Fiscalía General de la República y a requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia, haciendo uso de todas las facultades con las que cuenta el Poder Judicial de la Federación para hacer el cumplimiento de sus decisiones y determinaciones. Y finalmente hacemos un llamado a las familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas a que sigan pendientes, a que sigan acompañando este esfuerzo realizado y promovido por Olimpia Montoya, que generosamente piensa en todas y todos, en cómo recuperarles y encontrarles a todas y todos los que nos faltan en nuestro país. Y así como las organizaciones y especialistas se han ido sumando, es necesario también que los medios de comunicación y que las organizaciones y especialistas de nuestro país continúen estando vigilantes de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por compartir la actualización y la relevancia de la información que ha ido surgiendo de esta supervisión del Poder Judicial de la Federación en este juicio de amparo. Y justo nos gustaría puntualizar también que aparte de la información que ha ido surgiendo de este juicio de amparo promovido por Olimpia, que ha permitido hacer estas aseveraciones en las que hoy podemos decir que todavía no está operando adecuadamente el Banco Nacional, también ha habido otros mecanismos para poder ir corroborando si en efecto esta herramienta ya está disponible para que familias de todos los estados de la República puedan acceder a ella, que esa es al final del día su función. Y justamente el día de hoy nos acompañan a distancia muchas personas que se están conectando en el Zoom que está acá atrás en la pantalla, que pertenecen a muchos colectivos de muchos estados de la República, que son familiares dignos y dignas que siguen buscando a sus seres queridos y que justamente a partir de solicitudes que han hecho directamente las personas ante su ministerio público, es decir, ante las autoridades encargadas del seguimiento de sus investigaciones, ya se han ido presentando solicitudes para confrontar su información o sus perfiles genéticos o en general la información forense que conste en sus expedientes con, digamos, para consultarlo con el Banco Nacional de Datos Forenses. Se han hecho solicitudes en el estado de Guanajuato, en el estado de Veracruz, en el estado de México, en Tamaulipas, en Jalisco, y hoy en día todas han tenido la misma falta de respuesta, ¿no? O sea, hoy en día ninguna de estas solicitudes realizada por las familias, es decir, no solamente por Olimpia dentro de esta supervisión del juicio de amparo, sino directamente en sus investigaciones, todavía no han recibido ninguna respuesta, es decir, todavía no tienen acceso a esta importante herramienta del Banco Nacional. Y con eso le pasamos la palabra a nuestra querida Olimpia Montoya, que es quien ha impulsado esta relevante estrategia en compañía de su colectivo y de muchos otros colectivos, para compartirnos también las implicaciones de las faltas que todavía hacen hoy para el Banco Nacional. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues hoy todavía las familias tenemos que estar peregrinando de estado a estado en búsqueda de información. Hoy nos damos cuenta de la cantidad de cuerpos que se encuentran en los servicios médicos forenses sin ser identificados. Eso es gran parte de lo que hoy nosotras las familias seguimos teniendo. No hemos seguido haciendo búsquedas
a otras instancias. Nosotros desde el colectivo tuvimos una búsqueda a Monterrey donde lamentablemente nos dimos cuenta de la cantidad de cuerpos que tienen ahí sin ser identificados, cuando en sus archivos ya podían, se cuentan con características muy particulares que nos pudieran dar quiénes son esas personas. Eso nos hace darnos más cuenta que de estar el Banco Nacional fortalecido con todo lo que, con todas las herramientas, esto ya nos tendríamos que estar pasando nosotras las familias. Creemos que también es muy importante que todos los estados entreguen su información para homologarla. Esta es una de la parte del gran reto. Sabemos que hay cientos de bases de datos en diferentes estados. La importancia aquí es que trabajen en conjunto y esta nos pueda servir a nosotras, las familias que buscamos. El banco de datos en sí podríamos creer que no tiene la relevancia, pero hablemos de todas esas personas que tienen 20 años buscando. Hablemos de los padres. Mi papá tiene 94 años y escuchar yo que faltan 3 años más para que esta herramienta pueda ser funcional, para nosotros nos termina, porque las familias, las madres, las hermanas están enfermando en esta búsqueda. No tenemos tiempo de permitir que tarden aún más. Esto tiene a hoy, al 2023, del 2017 acá, ¿cuántos años son ya de que esto tendría que estar formado? Un día a día de una madre buscadora es salir de su casa y hacer una búsqueda en campo, hacer una búsqueda en vida que le llamamos nosotras, ir a un CEMEFO, mostrar un perfil genético fuera de tu estado. Esa es un día a día de una madre buscadora, de una hermana. Esto no tiene por qué estar pasando si el Banco Nacional estuviera operando como debe de ser. Mi hermano fue buscado sin ser buscado, esa es la realidad. Mi hermano desapareció en el 2017, pero su perfil genético correctamente fue tomado el año pasado apenas. Su cuestionario AM fue tomado el año pasado, en el 2022. Entonces, ¿a quién buscaron? ¿A quién buscaron durante 5 años? Hoy, después de un cotejo con las características erróneas, no están buscando a mi hermano. Y esto lo conozco porque es el caso de mi hermano, pero es el reflejo de los cientos de familias que estamos hoy en esta situación, buscando a una persona, a un familiar, a alguien que decidieron sacar de nuestras vidas. También las familias nos hemos dado cuenta de las malas prácticas que se han hecho, de la toma errónea de perfiles genéticos, del mal procesamiento. Yo creo que al hablar del Banco Nacional de Datos Forenses, hablamos de todo lo que hoy tienen que hacer bien. Hablaban los compañeros de voluntades, es eso, las voluntades de que este banco sea operativo, de que este banco sea por y para las familias, que es quien hoy las necesitamos. Y ya no es en una petición, es en una exigencia. El Estado no lo debe. Nos debe a estos cientos de familias que hoy seguimos buscando a nuestras familias. Nadie tendríamos que estar en esta situación. Ningún mexicano, ninguna persona en el mundo tendría que estar en esta situación de buscar a un familiar. Gracias. Muchas gracias a Olimpia por toda tu fortaleza y toda la sabiduría con la que nos compartes al final del día la importancia de que se cree y que opera adecuadamente el Banco Nacional de Datos Forenses, recordando justo, como siempre lo hace Olimpia, a todas las familias que están en esta situación de no poder acceder a estas herramientas que legalmente, digamos, se ordenan a autoridades muy específicas para que la búsqueda y la identificación de sus seres queridos pueda hacerse de la mejor forma y no como lo describe muy bien Olimpia, que hoy en día es, ¿no? De búsquedas y diligencias que tienen muchas implicaciones para quienes buscan. Y justamente también aprovechamos para saludar a quienes están conectándose todavía en línea. Están colectivos de diferentes estados de la República, están personas de la red de desaparecidos en Colima,
del colectivo Todos Somos Iguales Ciudad de México, Proyecto de Búsqueda Celaya, Guanajuato, Grupo Vida Laguna AC de Torreón, Coahuila y Colectivo Fundej de Guadalajara, Jalisco. Ahora nos gustaría pasar la palabra a Alicia Franco de Data Cívica para compartirnos también la labor que han hecho de el seguimiento y análisis de la implementación que hasta ahora se ha hecho del Banco Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias al Centro Pro por la invitación. Para Data Cívica es súper importante estar en estos espacios para hablar sobre los avances que se dan en materia de personas desaparecidas. Muchas gracias, Olimpia, por hablarnos del caso de tu hermano Marco Antonio. Este caso ejemplifica cómo la crisis forense en México está afectando profundamente a las más de 110,000 víctimas de desapariciones, así como a cada una de sus familias. Hoy en particular nos reunimos para hablar sobre la ausencia de avances sobre operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses, 3 meses después de su supuesta publicación oficial, además de también hablar sobre las implicaciones que esto tiene sobre quienes buscan. Cuando alguien desaparece o es asesinado en México, las autoridades deben identificar a la persona y recopilar pruebas para resolver el caso. Sin embargo, en muchos lugares del país hay problemas graves para hacerlo. Las autoridades no cuentan con suficientes recursos, personal o equipos para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente y rápida. Esto significa que los cuerpos pueden quedar sin identificar durante mucho tiempo. Es fundamental comprender la importancia de contar con información sólida para la búsqueda de personas desaparecidas. Cuando alguien desaparece, como por ejemplo Marco Antonio Montoya, el hermano de Olimpia, cada minuto cuenta. La información precisa y actualizada es la clave para iniciar y mantener una búsqueda efectiva. Las pruebas forenses, como perfiles genéticos y huellas dactilares, son como piezas en un rompecabezas que pueden ayudar a reconstruir lo sucedido y, en última instancia, llevar a la localización de la persona desaparecida. Desde Data Cívica y el Centro PRO, junto con organizaciones comprometidas en esta causa, hemos estado trabajando en la generación de campos mínimos de monitoreo que consideramos deberían de ser accesibles a partir de información pública o, por lo menos, a través de solicitudes de información, apegándose a la máxima difusión que establece la ley para así poder monitorear los avances del banco. Para entender la crisis forense en México y monitorear el avance del Banco Nacional de Datos Forenses en su intento de abordarla, consideramos relevante monitorear información sobre los siguientes 5 campos. Primero, estadísticas de casos sin resolver o por identificar. Datos actualizados sobre el número de casos pendientes de resolución en materia de desapariciones, homicidios y otros delitos graves. Esto ayudaría a comprender la magnitud del problema y la efectividad o falta de efectividad de las investigaciones forenses. 2. Coordinación interinstitucional. Necesitamos información sobre la colaboración entre las instituciones forenses locales, la Fiscalía General de la República y otras agencias encargadas de la seguridad y justicia en México, para así poder evaluar el grado de coordinación y cooperación en la recopilación y compartición de información forense. 3. Alcance del Banco Nacional de Datos Forenses. Necesitamos datos sobre el número de perfiles genéticos, huellas dactilares y otros datos biométricos almacenados en el Banco Nacional de Datos Forenses. Esto ayudaría a evaluar la amplitud y la calidad de la base de datos y su potencial para resolver casos pendientes. 4. Acceso a la información. Es importante tener claro qué tan disponible y accesible es la información recopilada en el Banco Nacional de Datos Forenses para autoridades, investigadores y familias. Esto nos permitiría saber de verdad qué tanto este banco funciona como una herramienta útil para la búsqueda. Y por último, creemos que es importante e indispensable tener también información sobre la capacidad que tienen las autoridades, sobre las medidas y mejoras implementadas en el sistema forense, como capacitación del personal, adquisición de tecnología y fortalecimiento de los protocolos de investigación. La recopilación y el análisis de la información en estos 5 campos proporcionaría, si la tuviéramos disponible, una imagen más completa sobre la crisis forense y permitiría evaluar el papel efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses en la resolución de la misma. Ahora, como un ejercicio inicial, tratando de obtener indicadores bajo los campos mencionados, se realizó de parte del Centro PRO una serie de solicitudes a las fiscalías estatales. Estas tienen información hasta el 2022. Y con ellas tratamos de hablar un poco, tener un punto de partida
tener una imagen de partida sobre cómo va o cómo van los datos que deberían de contar o deberían de estar incluidos en el Banco Nacional de Datos Forenses. Para ello generamos indicadores en 3 frentes. El primero sobre transparencia de las autoridades forenses locales, ya que lo que vemos es que en realidad al hacer estas solicitudes son muy pocos, son bastante opacos al darnos respuesta. No hubo una sola autoridad local que haya completado la solicitud de información en su totalidad. Es decir, ninguna de las autoridades rellenó los 14 campos solicitados. También vemos una diferencia regional en cuanto a la transparencia por parte de las fiscalías. Vemos que varias entidades del norte, como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, tienen altos porcentajes de respuesta, lo cual sugiere un poco más de seguimiento. Pero, por ejemplo, entidades como Jalisco y Guanajuato, que han tenido un crecimiento notorio en violencia letal, tienen muy bajo porcentaje de respuesta. En cuanto a qué tan accesible y disponible es la información forense, solo 4 entidades confirman contar con un sistema antemortem postmortem. El Banco Nacional se conforma por bases de datos de los registros forenses de las entidades federativas y la Federación. Solo 4 entidades afirman registrar estos datos antemortem y postmortem, lo cual sugiere que los datos del banco están incompletos y por lo tanto que muchas de las autoridades locales incumplen con sus responsabilidades establecidas en la ley general. Responsabilidades que establecen que tienen que hacer disponible la información forense a los usuarios objetivos de la herramienta. El hecho de que solo 4 entidades registren datos en este sistema arroja luz sobre la poca disponibilidad de información forense que brinda el banco de datos y los obstáculos que existen en los procesos de identificación humana. Por último, también buscamos hacer cierto monitoreo sobre la cooperación y coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Y por eso les preguntamos cuándo fue el envío de información más reciente a la Fiscalía General. Lo que vimos fue que el envío más reciente fue un par de meses antes de la solicitud, pero es muy preocupante que 1 de cada 4 fiscalías no reportan haber mandado información a la Fiscalía General desde el 2021. Esto solo funciona como un análisis inicial sobre la transparencia, la coordinación y la accesibilidad de información proporcionada por las autoridades locales para tener un punto de partida ante el supuesto inicio de operaciones del banco. Sin embargo, este punto de partida es, lamentablemente, muy bajo. Vemos la opacidad como una señal de la falta de avances en el banco. Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para abordar estas deficiencias y tomar medidas concretas para mejorar la funcionalidad del Banco Nacional de Datos Forenses. Una base de datos forenses sólida y eficiente es esencial para resolver la crisis y garantizar justicia para las víctimas y sus familias. En nuestro esfuerzo por generar indicadores y evaluar el progreso, estamos comprometidos a seguir trabajando en conjunto entre organizaciones, con familiares y con autoridades para abordar esta crisis que afecta a todos los mexicanos. Gracias. Muchas gracias a Alicia Franco de Data Cívica por el análisis que nos comparte, reiterando lo importante que es tener esas herramientas de expertise, análisis de datos, ante la opacidad y la falta de transparencia con la que las autoridades manejan este tipo de información y las bases de datos que que conforman o deberían de conformar el Banco Nacional de Datos Forenses. Y también aprovechando en ese sentido para recordar que de acuerdo a los propios lineamientos que la Fiscalía General de la República emitió sobre las formas en las que se podrían acceder a este Banco Nacional, recordar que una de esas formas de consulta es una que es de estadística pública. De hecho, en los propios lineamientos se menciona que tendría que estar de acceso en una página de internet del propio Banco Nacional y hoy en día todavía uno al ingresar en esa página de internet no encuentra ningún tipo de información estadística sobre la conformación que hasta ahora tiene el Banco Nacional o digamos estos registros que ya comentaba de manera detallada César. Bueno, ahora pasamos la palabra a Aurora Flores, como mencionábamos, consultora y experta en temas de investigación forense, a quien también le agradecemos mucho que hoy nos acompañe. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias al Centro Pro por la invitación. La verdad es que para mí es un placer estar en un espacio como este, es donde realmente la investigación tiene un impacto en la sociedad a la que nos debemos todos los investigadores.
Entonces, muchas gracias por la invitación. A Olimpia, muchísimas gracias por impulsar la conversación en estos temas. Para entender la importancia de la existencia del Banco Nacional de Datos Forenses, es importante entender que el pilar de los procesos de identificación forense están en el cruce de datos. Tenemos unos cuerpos que no tienen identidad, que están bien o mal albergados por las instituciones forenses, y tenemos unas identidades sin cuerpo que están siendo buscadas por las familias. Sin que nosotros podamos hacer este tipo de cruces, ninguna institución, no la Fiscalía, no los centros de identificación humana, no el Centro Nacional de Identificación, no las instituciones independientes, no las cooperaciones internacionales, vamos a tener resultados efectivos para realmente llevar a cabo la identificación de más de 52,000, que yo creo que ya vamos más por el 60 con el último censo de Procuración de Justicia, de cuerpos que están en las fiscalías sin identificar. Por lo tanto, el Banco Nacional de Datos Forense es impostergable. Ya no podemos, digamos, caminar hacia la identificación de cuerpos sin que exista una herramienta como estas. Es cierto que algunos estados están haciendo esfuerzos significativos por recuperar información. Es cierto que hay bases de datos públicas, algunas de esas, Jalisco es un ejemplo de eso, que ya, digamos, que están publicando sus datos, pero es necesario que el esfuerzo sea nacional. Si bien se necesitan recursos tecnológicos humanos, ya bien lo decía César, esta es una situación de una voluntad, yo diría responsabilidad política con los procesos de justicia que se deben hacer en torno a estos temas. Por lo tanto, el hecho de que exista es sumamente importante, pero no se queda el camino ahí. Es necesario que además esté alimentado con la mayor cantidad de datos, porque de nada va a servir un sistema tecnológico o un software que nos permita comparar si no está alimentado con la mayor cantidad de datos, no solamente a nivel de AMPM, como es lo que está mostrando la Fiscalía en este momento, sino a nivel de huellas dactilares, de perfiles genéticos y de toda la información que se necesita para realmente hacer una comparativa. En el último censo de Procuración de Justicia Estatal, al cierre del 2021, solamente se habían ingresado 26,161 perfiles de familiares y 23,606 de cuerpos que están en las fiscalías. Si comparamos estos números con los pocos datos que tenemos de la crisis forense, pues se podrán ustedes imaginar que eso ni siquiera corresponde a la mitad. Eso quiere decir que aunque existiera la herramienta al momento de hacer las comparaciones, pues realmente no tendríamos muchos resultados. Para ejemplificar, quiero mostrarles este mapa que está a mi respaldo. Este es un ejercicio que hicimos con otra colega de entender un poco cuál era el desafío que iban a tener las fiscalías al momento de crear este Banco Nacional de Datos Forenses. Lo que ustedes ven ahí, que parece un arco iris de colores, son las bases de datos que se usan para la comparación de datos de perfiles genéticos. No solamente las bases, sino más bien cómo las almacenan, cómo hacen la búsqueda de concordancias y cuáles son los softwares que se utilizan para hacer análisis estadísticos de esos perfiles genéticos. La pregunta es si con esta heterogeneidad que existe en el país vamos a lograr hacer un intercambio de información genética que además sea confiable, y la respuesta es se podría si se cumplen ciertas condiciones, es decir, no seríamos el único país ni la única región que tiene sistemas diferentes para compartir las bases de datos, pero lo cierto es que se necesita un marco normativo que pueda, además de, digamos, que ordenar las responsabilidades de los actores, que proteja los datos de las personas desaparecidas, que evalúe realmente los criterios de inclusión y exclusión de esos perfiles y los protocolos de manejo de muestras, incluidos otras cosas más. Es decir, que ante ese panorama, lo que necesitamos entender de parte de las fiscalías es cómo van a ser operativo el Banco Nacional de Datos Forenses, ¿no? Para que realmente garantice que los resultados que sean cotejados allí, pues realmente sean positivos, o aquellos que salgan en exclusión realmente sean negativos. Este tema de calidad de datos quizás es una también de las partes más importantes. Y para asegurar la calidad de datos, pues necesitamos también entrarle a procesos de acreditación, que sabemos que muy pocos servicios forenses lo tienen. Por lo tanto,
esto requiere una inversión económica, no solamente a nivel financiero, de softwares, etcétera, pero a nivel humano. ¿Quiénes van a subir los datos hacia estas bases de datos? ¿Quiénes van a realmente asegurar que la calidad de esto se dé, que haya una cadena de custodia apropiada, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la realidad es que si lo entendemos, digamos, de esta manera y mirando el mapa, pues estamos un poco lejos de tener unos cotejos de manera óptima a nivel nacional. Es fundamental entender que una base de datos eficiente no solo implica su existencia, sino la calidad y completitud de la información que alberga. En países con sistemas de interconexión nacional consolidados, tenemos muchos ejemplos en la región, Colombia, Argentina, Salvador, etcétera, en donde incluso existen bases externas al sistema forense, que de hecho es lo que se ha planteado en el Banco Nacional de Datos Forenses, que se incorporen otros datos, como los del INE, por ejemplo, aún enfrenta un alto número de desaparecidos y de personas sin identificar. Esto subraya la magnitud del desafío en México, donde aún carecemos de dicha estructura integral. Además, las bases de datos de este tipo requieren de adaptaciones y mejoras constantes. Nunca pueden considerarse como proyectos concluidos. Esta es la realidad, pero tenemos que empezar ya. En resumen, si bien puede haber avances visibles en la creación de plataformas, aún estamos lejos de alcanzar el nivel de operatividad y eficiencia de las que la situación demanda. Entonces es preocupante que a la fecha, con tantos años que han pasado, como bien lo explicaba César, ni siquiera tengamos un adelanto mínimo de lo que podría hacer este Banco Nacional de Datos Forenses. Muchas gracias a Aurora Flores por compartirnos este análisis que, como muy bien muestra este mapa, la implementación de o la puesta en operación del Banco Nacional representa una complejidad muy fuerte para Fiscalía General de la República, que es quien debe de estar a cargo de esta operación, de esta herramienta, pero también para las entidades federativas. Y como bien se muestra que es un reto mayor porque durante muchos años se acumuló de forma diferenciada en cada entidad de la República la información forense de las personas que eran halladas sin vida o los registros incluso de personas desaparecidas, y eso hace que la homologación para que precisamente pueda ser información de fácil acceso y consulta, pues sea, digamos, una realidad para este banco. Igual y nada más también recordar que por acá están conectadas en línea más de 50 personas de diferentes estados de la República, familiares de personas desaparecidas, personas buscadoras. Como ya mencionábamos hace un momento, de varios colectivos se han sumado colectivo A Tu Encuentro, colectivo Buscadoras de Guanajuato, colectivo Buscando con Amor y Lucha, Buscando a Nuestros Desaparecidos de Tamaulipas, Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, colectivo A Tu Encuentro Guanajuato, colectivo Uniendo Corazones de Culiacán, Sinaloa, Familias Unidas por una Causa AC y más personas que se han unido a esta transmisión. Son personas que junto con Olimpia y junto con muchas otras, junto con las organizaciones que están hoy presentes, pues han sido parte de esta exigencia y de esta lucha que, como pues se ha ido compartiendo a lo largo de esta conferencia de prensa, ha habido avances y que han sido gracias a ellas, a las familias de personas desaparecidas, pero que todavía no son suficientes, que todavía hay muchos retos y que lo más importante, como comentaban Aurora y Alicia, va a ser, digamos, el seguimiento a la operación, a la implementación, y que esto pues se podrá hacer gracias a personas solidarias y a organizaciones como Data Cívica o el Centro PRO, que estarán trabajando en ello junto con las familias de personas desaparecidas. Por acá también se han unido personas de los colectivos Unidos por la Paz en Veracruz, colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, que seguramente por ahora serán uniendo, y que también nos gustaría invitarles a que pudieran, si es posible, prender sus cámaras para que por acá los medios de comunicación que están presentes pudieran pues ver la presencia de todas y todos y todes. Y bueno, mientras eso ocurre, nos gustaría abrir a los medios que hoy nos acompañan a
hacer una ronda de preguntas y respuestas. También en el Zoom se han acumulado algunas preguntas que ahorita retomamos posterior a esta primera ronda. Entonces, si les parece bien, podemos acumular 3 preguntas y damos respuesta. ¿Qué tal? Buenos días. Alexis Ortiz, reportero de La Lista. Bueno, la primera pregunta me gustaría plantearla a Aurora, porque vemos que el gobierno en este sexenio ha creado instituciones, ¿no? Y ha creado grupos de trabajo que están dirigidos a la identificación. Tenemos el mecanismo extraordinario de identificación forense, por ejemplo, y el Centro Nacional de Identificación Forense. Pues yo quería preguntarte qué expectativas le ves a que estos grupos de trabajo, estas instituciones funcionen si no tenemos pues un Banco Nacional de Datos Forenses, ¿no? O sea, qué tan relevante es como para todo este andamiaje que se ha venido construyendo. Y bueno, también para el Centro PROD y para la señora Olimpia, pues me gustaría preguntarles, porque estas últimas semanas han sido complejas, ¿no? Se ha dado la renuncia de Carla Quintana, tenemos lo del nuevo, o este censo que se quiere hacer, ¿no? De personas desaparecidas. No sé si esto sea señal a lo mejor, o si les da una, pues sí, una mala espina o algún indicio de que a lo mejor este tema también de búsqueda de personas desaparecidas o de identificación, pues también ha estado o podría encontrarse con un tope en este contexto actual, ¿no? Que también tenemos pues de elecciones y de todo esto que ha venido sucediendo, ¿no? No sé si eso también sea como de preocupación para que no solamente el tema del registro de personas desaparecidas, sino también la identificación forense, pues se encuentre con obstáculos, ¿no? En esta recta final de este sexenio. ¿No responden primero? Ah, muy bien, perdón. Bien, Antonio Aguirre del financiero Bloomberg. Tengo 3 preguntas, espero que no sea un problema. ¿Por qué el gobierno no ha implementado el Banco Nacional de Datos Forenses? ¿Ineptitud o indolencia? Y también refiero a lo que dice mi compañero. ¿Qué opinan del que el presidente quiere hacer un censo de desaparecidos porque le parece que no corresponde a la verdad? Y bueno, la renuncia de Carla Quintana, como ya mencionó mi compañero. Si quisiera una respuesta muy puntual al respecto. ¿Y qué opinan de los 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco y la poca seriedad del gobierno respecto al caso? Gracias. Hola, Fernanda de 11 Noticias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué ha pasado también con este banco de identificación forense con respecto a las personas migrantes? En algún momento entrevisté justamente a familias que vienen, sobre todo en la caravana de madres buscadoras centroamericanas, y se estaba tomando también perfiles genéticos. Vinieron, fue el año pasado, creo que platiqué con ellas, y estaban justamente esperanzadas, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? También era un impulso que se estaba dando en Centroamérica en homologación con México, pero ¿qué ha pasado? Nada más. Gracias. Alexis, la pregunta es súper importante porque lo que hemos visto a lo largo de los estados es que parte de las identificaciones que se están empezando a lograr es un análisis de información al interior de cada estado. Es decir, con los datos que ya están albergados en algunas bases de datos se están logrando identificaciones de esos cuerpos que están en resguardo de la Fiscalía. Y entonces nos ponemos a mirar qué podría ser el MEIF, qué podría ser el Centro Nacional de Identificación, cuando el MEIF, si bien está, digamos, con una estrategia que está sumada a la Fiscalía, no cuenta, digamos, con los datos, o a menos de que las fiscalías se los contarán con esos datos. Y el Centro Nacional de Identificación depende, además, de los convenios que se hagan con ciertos tipos de fiscalías, y si su estrategia, que la desconocemos todavía a un año, digamos, de que ya se haya instaurado ese centro, sea montar una base nueva para hacer estos cotejos o usar
el tema de las fiscalías, ¿no? Por lo tanto, como bien decía, el Banco Nacional de Datos es impostergable para cualquiera de estas iniciativas. O sea, no podemos esperar más. Si cualquiera de las instituciones quiere empezar a tener resultados concluyentes en el número de cuerpos identificados, necesitamos de una estrategia nacional. Hay unos ejemplos regionales, es decir, centros de identificación están impulsando estrategias, principalmente en el norte. Digamos que el ejemplo sería el Centro Nacional de Identificación de Coahuila, en donde se están compartiendo datos regionales. Las familias también lo saben. Ellas, digamos, y lo ha dicho Olimpia, ¿no? Ellos lo que hacen es ir estado por estado compartiendo sus perfiles genéticos. Digamos que esa es la única aproximación que tenemos de un ejercicio nacional. Lo han hecho también con las huellas dactilares. Ahora, con las huellas tenemos un poco más de soporte porque está el INE, que es un sistema nacional. Pero aún así, los resultados de identificación están siendo muy bajos. Entonces, creo que la herramienta no solamente nos sirve a todos, sino la necesitamos todos. Y estas dos iniciativas, pues van a tener, digamos que de cierta manera, tener un aliado en la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que alberga la mayor cantidad de datos forenses. Entonces, si queremos lograr identificaciones, debe ser a partir de ahí. Eso. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de qué viene ahora sobre la reciente renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda y el censo, nos parece que el contexto en el cual se da la renuncia de la cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda sí precisamente refleja y se puede inferir que puede tener relación con el censo y con discrepancias respecto del censo que se tiene previsto hacer respecto del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Nos parece que esto es muy relevante en términos de la preocupación de que este ejercicio se haga en contextos electorales. Si bien es muy importante que siempre haya un análisis técnico y una evaluación para validar que los datos que efectivamente se encuentran en las bases de datos del Estado sean los correctos, debe existir siempre una metodología. Eso no puede empezar a ocurrir en un contexto en el cual se puede ocupar electoralmente, precisamente porque existiría la duda de si se está utilizando políticamente o si se va a utilizar políticamente esta información o esta metodología con el fin de rasurar la información y entonces mostrar resultados optimistas que no representan adecuadamente la realidad en la que nos encontramos en nuestro país y que efectivamente el caso de Jalisco bien representa. En ese sentido, nos parece preocupante que la Comisión Nacional de Búsqueda hacia el cierre del sexenio se quede sin una cabeza que le dio visibilidad al tema, que fomentó las políticas públicas a nivel nacional para poder desarrollar las instituciones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas. Pero lo cierto es que no se trata de un esfuerzo que dependa de una sola persona y el verdadero problema es realmente que hay una falta de coordinación entre las autoridades de todo el país y una política de Estado en donde se coordinen y articulen estas instituciones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas, que es lo que realmente tendría que estar ocurriendo. Y finalmente decir también, los datos contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no deben ser simplemente un repositorio de números y estadísticas sobre las personas desaparecidas, sino una herramienta tecnológica adicional para buscar a las personas, para hacer el análisis del contexto en el cual nos encontramos y realmente utilizar esas estadísticas y esa información para desarrollar metodologías de búsqueda de personas desaparecidas, y eso hasta la fecha no ha ocurrido y sigue un pendiente del Estado. Respondiendo a la pregunta sobre la razón por la cual no se ha creado el Banco Nacional de Datos Forenses, lo que diríamos es precisamente reiterar lo que hemos señalado sobre la falta de voluntad política y de responsabilidad política. Lo que decía Aurora es muy importante. En ese sentido, durante el juicio de amparo, destacar cómo la Fiscalía General de la República representó y señaló que no había ninguna afectación a los derechos de Olimpia por la inexistencia del Banco Nacional de Datos Forenses, y eso nos parece que sí es indolente respecto de la búsqueda de personas desaparecidas, respecto de la necesidad de que realmente sean todas y todos buscados, y que por supuesto la inexistencia de las herramientas tecnológicas previstas en la ley sí genera y sí provoca daños en los derechos de las personas
personas desaparecidas, en este caso, el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y el derecho de sus familiares a que sus seres queridos sean buscados. Me gustaría retomar la pregunta de Antonio para agregar un poquito sobre el tema del censo o el mal llamado censo. Definitivamente, qué bueno que al presidente le preocupe tener un dato confiable sobre personas desaparecidas, ¿no? Este es un tema que hemos estado abogando desde la sociedad civil, ¿no? La importancia de tener datos confiables, con metodología clara y con un seguimiento competente para poder dirigir nuestros esfuerzos de búsqueda y para poder nutrirlos e informarlos para que sean lo más efectivos posibles. Ahora, en el mismo sentido, pedimos que si se da esta preocupación, se dé de manera constante y se dé a través de un registro bien alimentado y bien publicado, no a través de una plataforma interactiva que no cuente con las características de un registro. ¿Por qué digo que no es un censo? No, hay que parar de llamarle censo a algo que no es un censo. Si esto fuera un censo, nos vendrían a preguntar a cada una de nuestros hogares si alguien en nuestro hogar ha desaparecido. Ese no es lo que está pasando. Lo que está pasando es, están partiendo del registro y están yendo a preguntar a casas de familiares cuál es la actualización de los casos de desaparición. Eso no es un censo. Un censo implicaría preguntarle a cada persona de la población. Este censo asume que todo el mundo, todas las personas desaparecidas en México están en el registro. ¿Por qué? Porque es indispensable que si van a ir a preguntar a hogares donde ya la persona está registrada, el número va a disminuir. No puede aumentar el número. No pueden estar preguntándole a personas que no están en el registro todavía, por ejemplo. Entonces, definitivamente, esto es un intento de rasurar el número con fines electorales y yo propondría que empecemos a llamar esto un sondeo. No es un censo. Esto no es un censo. No hay un interés de recopilar de verdad todos los datos sobre las personas desaparecidas en México. Esto sin hablar de que es un censo que no tiene metodología pública, que se está llevando a cabo por autoridades de las Fuerzas Armadas y no por personas capacitadas para encuestar, ni sondear, por ejemplo. Y que nos preocupa muchísimo que no haya una metodología pública sobre el censo y que esta preocupación de tener datos confiables haya llegado hasta ahora en un momento electoral. Muchas gracias. ¿En qué sentido? Sí, claro. Lo que va a hacer es tratar de... El número que va a salir va a tener que ser menor al número existente, porque no están ampliando el universo. Están partiendo del registro ya existente. El número de ahí solo puede ir para abajo. Entonces van a ser otros datos con los que se van a tratar de decir que se está solucionando la crisis. Y vamos a tener, digamos, datos pobres para poder ponderar esos nuevos datos, ¿no? Muchas gracias por las respuestas que se han dado desde la mesa. Por acá igual, recordando que están conectadas muchas personas, ya van más de 51 personas conectadas, que también están presentes el colectivo Tesoros Nuevo León, el colectivo De Pie Hasta Encontrarte de Guanajuato, colectivo Buscando Tus Pasos AC, y también personas que están conectadas desde Michoacán, colectivos de Desaparecidos Unidos en Tamaulipas también están presentes, y muchos otros más que también se han estado uniendo a la transmisión. Nos gustaría, preguntar si hay más preguntas acá en el auditorio, sí, para posteriormente dar respuesta a las que están en línea. Gracias, buen día. Elia Almanza de la Octava. Preguntarle sobre lo que comentabas, Aurora, me parece muy importante y muy grave sobre que no solamente existe una base de datos, sino cómo se está haciendo. Judicialmente, ¿hay alguna herramienta, elementos o cómo se podría dar seguimiento a cómo se están recopilando estos datos desde las fiscalías, pero también sobre todo en el censo general, ¿no? Que sería ya el Banco Nacional de Datos Forenses, porque incluso para ya cumplir, incluso con lo que dice el Diario Oficial de la Federación, pues pueden abrir una plataforma y ya, ¿no? Pero no sabemos con qué tipo de datos. ¿Hay alguna forma, un mecanismo, no sé, judicial de seguimiento a cómo se está elaborando? Eso por una parte. Y
Su opinión. Hace poco la plataforma ¿A dónde van los desaparecidos? Publicó un reportaje sobre este cruce de datos por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte del Estado, con la base de datos COVID, con algunos registros de personas desaparecidas, y en muchos de los casos encontraron a las personas, lo pongo entre comillas, y les avisaron a las familias que habían localizado a sus seres queridos cuando esto era falso. Aunque no se pudo comprobar a la inversa, al parecer puede ser lo mismo, que en algún caso sí haya personas que se encontraron en este registro, ¿no? Y que sigan estando buscándoles, ¿no? ¿Qué opinan de este tipo de cruce, sobre todo en opacidad? Porque también se le pidió a la Comisión Nacional de Búsqueda en su momento, a Carla Quintana, que explicaran o que salieran también desde la Segov a explicar cómo estaban haciendo este cruce de datos y tampoco hubo respuestas. Gracias. La verdad no existe un mecanismo en donde nosotros realmente podamos entender cómo se están compilando los diferentes líneas de evidencia que toma la Fiscalía para los procesos de identificación. Es decir, solo para hacer un ejemplo y ejemplificar en el tema de perfiles genéticos, que es lo que te muestra el mapa, ¿no? Se toman muestras, no sabemos cuántas muestras se toman, digamos, al año, si las fiscalías, incluyendo la Comisión Nacional de Búsqueda, que toma muestras de perfiles de referencia de los familiares de desaparecidos. No sabemos, porque cuando se le pregunta a las fiscalías cuántos resultados no solamente tiene identificación a partir de perfiles genéticos, sino cuántas muestras ha procesado, cuántas de esas muestras realmente en lo que ahora sí que el algoritmo científico llama amplificar, es decir, que podamos, digamos, extender ese ADN para realmente analizarlo, no saben. Y los datos que se reportan desde solicitudes de información son bastante, digámoslo, poco confiables. Y la razón es que sabemos, por ejemplo, que para los cuerpos se toman más muestras, es decir, no se toma una única muestra, sino se toman varias muestras por si alguno de los perfiles no se da. Muchas de esas muestras pueden ser o no procesadas. Si son procesadas, digamos que pues empezaría a elevarse el número por cada individuo, y además de esas muestras no vamos a obtener todos los perfiles genéticos. Luego, a lo largo del camino, lo que vamos a tener son unas tasas, digamos, más bien de perfiles genéticos más bajas que las muestras que tomamos, pero eso no es posible rastrearlo. Las entidades federativas lo que dicen es que de 1000 muestras que yo tomé, 1000 muestras procesé, 1000 perfiles genéticos me dieron. Eso no es creíble. Entonces, no tenemos un mecanismo para realmente entender. Lo mejor que pudimos sacar, te los digo ahora sí que sinceramente, lo mejor que pudimos sacar de esas solicitudes de información es el mapa que les acabamos de mostrar. Tal vez porque no era un dato tan sensible aparentemente para las fiscalías, y hoy lo es. Y lo que nos está mostrando es que todo el mundo, digamos, hace las cosas diferentes, y la única forma de que lo hicieran de manera homogénea es que asumieran, digamos, ese compromiso de empezar a certificarse, ¿sí o no? De empezar a homologar los procesos para que realmente esos datos sean de calidad y se puedan incluir en la herramienta que se llame, ¿no? Banco Nacional de Datos Forenses, o en algún momento se habló de un Banco Nacional de Datos Genéticos que se llama el BANIC, ¿sí? Entonces, en la herramienta que sea que se haga a nivel nacional, tendrán que homologarse esos procesos y nos tendrían que transparentar cuál es el marco en el que se va, digamos, a hacer este tipo de intercambios con otras entidades federativas. Entonces, no, desafortunadamente no hay nada que nos permita más que las solicitudes de información, pero pues ya ves cómo están. Sí, y además de lo que ha dicho ya con mucha claridad y rigor científico Aurora Pérez Flores, es muy importante complementar también lo difícil que es transmitir esto también al Poder Judicial de la Federación para que logre entender realmente la complejidad y las dimensiones de lo que implica crear el banco, que no es suficiente publicar en el Diario Oficial de la Federación, que no es suficiente emitir unos lineamientos tecnológicos, sino que eso es simplemente hojas de papel, y lo que se requiere es, por un lado, una herramienta tecnológica y por el otro lado, un proceso de coordinación para recuperación de la información forense a nivel nacional. En ese sentido, lo que dice Aurora es muy importante.
Para poder tener esta información, primero se tendría que homologar a nivel nacional cómo se recaban esos datos. Los propios lineamientos tecnológicos del banco señalaban explícitamente que tendría que haber una versión pública de las estadísticas con la que contara el Banco Nacional de Datos Forenses. Esto implica que tendría que haber un portal de acceso público para todas las personas, para la sociedad en general, en donde hubieran estas estadísticas de cuántos perfiles genéticos, cuántas tomas de muestras genéticas procesadas, todos estos datos en sus diferentes dimensiones, recabados, recopilados y validados por parte de cada uno de los estados de la República y a nivel nacional en la Federación, concentrada esa información por la Federación y publicada. Eso no ha sucedido hasta la fecha, es una obligación de la Fiscalía General de la República y sigue sin cumplirla. Ahora, nuestro reto es cómo hacemos que el Poder Judicial de la Federación entienda que no basta con la información con la que hasta ahora le ha dado la Fiscalía General de la República y que si bien ha declarado que la sentencia no se encuentra cumplida hasta el momento, se requiere mucho mayor detalle de la información y lo primero que va a responder la Fiscalía es no tengo esa información. Y va a dar largas para poder entregar esa información. Eso es lo que esperamos, desafortunadamente, que suceda. Esperaríamos mejor que fuera lo contrario, que le requirieran esa información y la pudiera entregar, pero desafortunadamente, pues no somos ingenuos, sabemos que hay un reto muy grande en temas forenses y que precisamente por eso y por el desorden de la información es probable que no la tengan. Y complementando además con lo de la base de datos COVID, esto tiene que ver otra vez con algo muy similar a lo ocurrido con el censo que se pretende realizar, con el sondeo que menciona Alicia, es precisamente, no está mal la validación de información, no está mal el cruce de bases de datos para poder verificar si hay alguna coincidencia. El problema es que la metodología importa también para no ser revictimizante con las familias. La metodología que están utilizando de ir casa por casa para preguntar a las familias de personas desaparecidas si ya apareció su familiar es absolutamente revictimizante para ellas, es indignante. Y por otro lado, hacerles llegar la información de que posiblemente su familiar ha sido localizado en una base de datos que no está corroborada, que no se ha localizado como tal a la persona y después dejar sin seguimiento ese proceso con las familias, pues significa la angustia de ya no saber si fue localizado, si sí se encuentra, si no se encuentra, si sí es su información, si alguien usó su identidad para poder utilizar, digamos, el registro COVID, ¿cómo es que se utilizó? Esas son muchas preguntas que seguramente rondaron a las familias y las torturaron por días, semanas y hasta la fecha. Entonces nos parece que la metodología importa y la metodología es indispensable para que no sea revictimizante. Efectivamente, si se hiciera un censo, si se buscara la validación de datos, se estaría buscando también a la cifra negra de todas las familias de personas desaparecidas que no han podido denunciar por el riesgo en los contextos en los que se encuentran. Y eso también nos parece muy importante de resaltar, no solamente de aquellos en donde podrían encontrar que alguno ya fue localizado. Eso implica solamente la posibilidad de disminución de la cifra y no la posibilidad de realmente reconstruir un escenario completo de datos. Algo que tal vez no se ha comentado en la mesa es entender también que la necesidad de ese banco nos va a permitir evitar la duplicación de esfuerzos. Y lo recordé cuando haces la pregunta de genética, es decir, sabemos, y el caso de Olimpia es un ejemplo para eso, es decir, se toma inicialmente el perfil genético de su hija, pero no se hace un esfuerzo por tomar los perfiles genéticos de sus padres. En el caso del hermano desaparecido Olimpia, a lo largo del proceso no entendemos cómo completar, digamos, ese árbol familiar para realmente lograr una identificación. ¿A qué voy con esto? CNB hace campañas, digamos, masivas de toma de muestras de referencias, que seguramente son muestras de referencias que ya se han dado en algún momento a las fiscalías, que las fiscalías han hecho un esfuerzo por sacar perfiles biológicos de esas muestras genéticas y lo que estamos haciendo es duplicar información con un agravante y es que las muestras genéticas no son baratas. Es decir, esto es un esfuerzo económico que se magnifica en resultados que además no se obtienen. Entonces, es muy preocupante que el Estado no entienda que esa duplicidad de esfuerzos lo que hace es aminorar
por supuesto, digamos, el ejercicio que estamos haciendo para identificar a las personas, ¿no? Entonces también es una vigilancia y como bien lo decía Alexis, se están creando otras instituciones que seguramente como estrategias van a tener las mismas estrategias y sigue siendo una duplicación de esfuerzos, mientras que no estamos utilizando la información que actualmente está. Eso es muy grave. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias por las respuestas de la mesa. También por acá en el Zoom se han ido sumando más colectivos y personas, familiares de personas desaparecidas, como Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de La Paz, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila. Y también muy importante recordar que para quienes están conectados y para los medios que siguen transmitiendo, que hoy por la tarde, a las 6 de la tarde precisamente, en las redes sociales del Centro PRO pueden ahí buscar la liga, pero habrá un espacio justo dirigido para familiares de personas desaparecidas o personas buscadoras, para volver a recordar un poco los mecanismos que se tienen para solicitar el acceso a este Banco Nacional de Datos Forenses. Y finalmente nos gustaría retomar dos preguntas que han sido dirigidas hacia Oli, hacia Olimpia Montoya. La primera solo como si se podría retomar qué es lo que ha pasado con la búsqueda de Marco Antonio ya desde hace 3 meses que se dio el anuncio de Fiscalía General de la República de que ya estaba en existencia el Banco Nacional de Datos Forenses. Y también cuál es la opinión con relación a este tema que ya se ha ido mencionando sobre el censo de personas desaparecidas. Entonces, con eso cerraríamos. Paso la palabra a Oli. Bueno, pues platicarles un poco de la búsqueda de Marco, pues como les comentaba al inicio, ha sido de una manera lamentablemente errónea, puesto que a quien han buscado es con otras características que no son las de él. Y pues sí, en Guanajuato se le tomó el perfil genético a mi sobrina en el 2018, pero solo por digamos que como su hija, ¿no? Teniendo a mis padres apenas acceso a entregar ellos el perfil genético prueba hasta el 2022. También el cuestionario antes mortem de Marco Antonio o Pollo fue llenado apenas en el 2022 y solo con la información que yo di, cuando lo ideal para este cuestionario es que varios miembros de la familia seamos los que aportamos la información para que sea más sólido, porque yo como hermana tengo características que mi mamá puede aportar. Esa es también una de la importancia de que sea bien tomado un cuestionario AM a los familiares de las personas que buscamos y que no solo sea por un miembro, sino por varios para hacer una herramienta, hacer un cuestionario sólido para que sea usado correctamente en esta herramienta. Entonces, por lo tanto, pues sí les quiero comentar que la búsqueda de Pollo pues ha sido no precisa, ha sido una búsqueda no bien hecha a raíz de casi 7 años de su desaparición. Y con respecto al tema de estas encuestas, censos, no sabrá exactamente cómo llamarle, puesto que sí, como bien dijo César, ha sido algo que a las familias ha impactado, porque lamentablemente en algunos estados de la República, a las que se les fue informado, notificado, son familias que tienen muchos años buscando a sus familiares. Entonces, esto crea mucha controversia, nuevamente sentir mucho dolor a las familias porque es esa angustia de no saber si realmente es real la información o solo son algo que no está ni fundamentado ni hecho de la manera más correcta. Yo creo espero haber podido responder estas 2 preguntas. Gracias. Perdón. Y pues también agradecerles a todas las compañeras que se conectaron, a los diversos colectivos que están aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias por siempre estar presentes, a la señora María Herrera, a los profes, por hoy estarnos acompañando aquí. Yo sé que lo del Banco Nacional es esta herramienta que nos permite a todos tener una esperanza
de encontrar a nuestros familiares. Y no solo de las personas que lamentablemente en México estamos en esta situación, sino de aquellas personas que en algún momento cruzaron por nuestro país y perdieron la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Oli, por este mensaje de cierre, que con eso pues daríamos por terminada la mesa, agradeciéndole mucho a Olimpia por hoy estar aquí, como lo ha estado los últimos 2 años puntualmente dando seguimiento a esta importante estrategia. También agradeciendo muchísimo a las compañeras de Data Cívica, a Alicia Franco, Aurora Pérez Flores, que hoy nos acompañó con su análisis, y a César también por toda la actualización, y a todos los medios presentes. Muchas gracias. Ahora les pediríamos a los colectivos, a las personas que están conectadas en Zoom, si se pudieran abrir la cámara, nada más como para tomar una imagen de cierre y poder dar por concluida hoy la mesa. Muchas gracias.